Hola a todos, bienvenidos a este emocionante viaje por la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, un tema que ha cambiado la forma en que entendemos el aprendizaje y la enseñanza. Antes de comenzar, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203 en Ciudad Ixtepec, de la licenciatura en Intervención Educativa, dentro de la materia Desarrollo de la Inteligencia, impartida por la profesora Ana Lisset Hernández de la Cruz, que nos encomendó la realización de ese trabajo. Ese trabajo lo realizamos en equipo y los integrantes son Fanny Ivana, Fátima, María de Lourdes, Maybelline, Mariana, Joana, Naideli, Jacqueline, Ana Lady, Leticia y su servidora Jocelyn. Esperamos que disfruten este video tanto como nosotras al crearlo. Para comenzar, aquí va una pregunta rápida. ¿Qué tienen en común aprender a hablar, resolver un rompecabezas o tocar un instrumento? La respuesta es la interacción social. Según Vygotsky, no aprendemos solos. Siempre hay alguien que nos ayuda a avanzar, ya sea un maestro, un amigo o hasta nuestros padres. Esto es justo lo que exploraremos hoy. Comencemos descubriendo quién fue este gran pensador con una breve biografía. Ahora que sabemos la importancia de la interacción social en el aprendizaje, démosle un vistazo a la vida del hombre detrás de esta idea, Lev Vygotsky. Nació en 1896 en Bielorrusia, en una familia judía que vivía en un entorno culturalmente diverso. Desde pequeño, mostró un interés especial por las humanidades, como la literatura y la filosofía, lo que marcó el enfoque interdisciplinario de su trabajo. Su curiosidad por entender cómo las personas piensan y aprenden lo llevó a convertirse en psicólogo, pero lo que hacía especial a Vygotsky era su capacidad para conectar ideas de diferentes disciplinas y usarlas para explicar cómo nos desarrollamos como individuos. El contexto en el que vivió también influyó profundamente en su pensamiento. La Revolución Rusa de 1917 cambió radicalmente la sociedad y Vygotsky vivió estas transformaciones como una oportunidad para analizar cómo el entorno afecta al desarrollo humano. De hecho, estaba convencido de que las instituciones culturales y educativas no solo transmiten conocimientos, sino que también pueden ser herramientas de cambio social. Aunque su vida fue corta, falleció a los 37 años en 1934. Debido a la tuberculosis, dejó un legado impresionante. Su trabajo no solo impactó la psicología, sino también la educación y la pedagogía. ¿Sabías que muchos de sus escritos no fueron publicados hasta después de su muerte? Exacto. A pesar de las dificultades de su tiempo, sus ideas siguen siendo una base fundamental para entender cómo aprendemos y crecemos, especialmente cuando trabajamos juntos. Ahora que sabemos más sobre su vida, veamos de qué trata su famosa teoría sociocultural. Ahora que conocemos un poco sobre la vida de Lev Vygotsky, es momento de adentrarnos en su teoría sociocultural. Esta teoría, desarrollada por Vygotsky, sostiene que el desarrollo cognitivo humano es en esencia un proceso social, es decir, no aprendemos de manera aislada, sino que nuestro conocimiento se va formando a través de la interacción con otras personas y nuestro entorno cultural. Exacto. Según Vygotsky, los niños no adquieren conocimientos de forma independiente. Su aprendizaje depende de la mediación de adultos, compañeros y herramientas culturales. Y uno de los factores más importantes aquí es el lenguaje. Pero, más allá de solo aprender hechos, Vygotsky nos dice que el desarrollo intelectual no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto histórico, social y cultural del que forma parte el individuo. El aprendizaje está profundamente influenciado por el entorno, las herramientas disponibles y las interacciones sociales. Así que, en lugar de ver el desarrollo cognitivo como algo que ocurre de manera individual, la teoría sociocultural nos invita a pensar en el aprendizaje como algo social y culturalmente contextualizado. La clave está en cómo interactuamos con los demás.
Además, Vygotsky destacó que cada cultura tiene sus propios métodos para transmitir conocimientos y eso tiene un impacto directo en la forma en que los individuos desarrollan su capacidad de razonar, comunicarse y resolver problemas. Y no solo importa qué se aprende, sino también cómo se aprende, al participar activamente en actividades significativas de nuestra cultura. Las personas internalizan prácticas y habilidades que son valoradas en su comunidad. Esto no solo nos hace más inteligentes, sino que también nos conecta con los demás. Así que, como pueden ver, la teoría sociocultural de Vygotsky cambia completamente la forma en que vemos el aprendizaje. Es un proceso dinámico, social y culturalmente enriquecido. En este segmento vamos a descubrir los principios básicos de la teoría sociocultural de Vygotsky, que nos explica cómo la interacción con otras personas y el entorno cultural tienen un papel crucial en el desarrollo del pensamiento de cada individuo. Prepárate para ver cómo aprendemos de forma más social y culturalmente enriquecida. El desarrollo es un proceso social y cultural. Vygotsky nos dice que el aprendizaje es un fenómeno social. No es algo que hacemos solos, sino que es gracias a la interacción con otras personas y con el entorno en el que vivimos. Imagina que estás aprendiendo a jugar un videojuego. ¿Cómo lo haces? Muy probablemente sigues las instrucciones de un amigo o ves videos, ¿verdad? Eso es el aprendizaje social en acción. Aquí, a continuación, te mostraré algunos puntos. Desde pequeños aprendemos observando a los demás. Así, por ejemplo, un niño puede aprender a aplaudir observando a sus padres y luego imitándolos. Cada cultura tiene sus propias herramientas y métodos de aprendizaje. Si creces en un lugar donde se usa mucho la tecnología, lo más probable es que seas un experto en ella a una edad temprana. En diferentes culturas se valoran diferentes habilidades, mientras en algunos lugares se fomentan memorizar información, en otros se da más importancia a la resolución de problemas prácticos. Los padres, maestros o amigos son cruciales. Ellos no solo nos enseñan, sino que nos motivan y nos ayudan cuando más lo necesitamos. El lenguaje como herramienta fundamental. El lenguaje no solo es para hablar, sino que también nos ayuda a pensar, como cuando estás resolviendo un problema de matemáticas en tu mente. Muchas veces hablas contigo mismo, ¿verdad? Esto es la interacción entre lenguaje. Cuando aprendes palabras nuevas, como los nombres de los colores, también aprendes a pensar de manera más compleja sobre esos colores. Las 3 formas de lenguaje, según Vygotsky. Habla social, lo que usamos para comunicarnos con los demás, como cuando un niño muestra algo a su mamá y le dice, mira. Habla egocéntrica. Es cuando los niños hablan consigo mismo para guiarse, como cuando un niño dice, primero pongo este bloque aquí. Habla interna. Cuando llegamos a hablar con nosotros mismos en nuestra cabeza, como cuando estamos organizando nuestras tareas del día. Zona de desarrollo próximo, la ZDP. Aquí viene lo interesante de la zona del desarrollo próximo. Nos dice que no aprendemos todo de manera individual, sino con la ayuda de otros. Definición y componentes de la zona de desarrollo próximo, la ZDP. Es el espacio entre lo que podemos hacer por nosotros mismos y lo que podemos hacer con ayuda. Un buen ejemplo sería aprender a escribir. En un inicio necesitamos que alguien nos guíe, pero poco a poco lo hacemos solos. La dinámica del aprendizaje en la zona de desarrollo próximo, la ZDP. El aprendizaje es más efectivo cuando la tarea está dentro de la zona del desarrollo próximo. Si es demasiado fácil
o demasiado difícil. No aprendemos tanto. Ejemplos prácticos de la zona de desarrollo próximo. La educación formal. Un maestro nos ayuda a resolver problemas de matemáticas paso a paso. Tareas del hogar. Un padre enseñando a su hijo a atarse los zapatos. Mediación. La mediación es fundamental en el proceso del aprendizaje. ¿Recuerdas cuando alguien te enseñó a montar bicicleta o a hacer algo nuevo? Esas mediaciones culturales como mediadoras del aprendizaje. Pueden ser objetos físicos como una calculadora o herramientas simbólicas como el lenguaje o las matemáticas. Mediadores humanos. Los padres, maestros y amigos pueden ayudar a guiar nuestro aprendizaje, como cuando un compañero te enseña algo que no entendías. Eso es mediación social. ¿Alguna vez has sentido que el maestro solo te da las respuestas y no te aprendes a resolver los problemas por ti mismo? La teoría sociocultural propone una forma diferente de enseñar y aprender, donde el maestro no solo imparte conocimiento, sino que se convierte en un guía activo en tu proceso de aprendizaje. Esta teoría no solo cambia la forma de ver la educación, sino que también nos invita a pensar en el papel que juegan las interacciones sociales y nuestro contexto cultural. Veamos cómo esta teoría impacta en el aula. A continuación, exploraremos algunas de las principales implicaciones de esta teoría en el ámbito educativo. El papel del docente como mediador del aprendizaje. Vygotsky destaca que el maestro no es solo un transmisor de información, sino una guía que ayuda al estudiante a alcanzar su máximo potencial. Mediación activa. El maestro plantea preguntas, ofrece estrategias y ajusta su apoyo según el progreso del estudiante. Andamiaje. Se ofrece apoyo temporal y gradual, como un andamiaje para que el estudiante supere desafíos. Ejemplo práctico. En una clase de matemáticas, el maestro empieza con ejemplos sencillos, luego da pistas si el estudiante se queda atascado. Aprendizaje colaborativo. Vygotsky Deja que también resaltó resuelva el poder de problemas más aprender en complejos grupo. por sí Cuando mismo. los estudiantes interactúan, se apoyan mutuamente y desarrollan habilidades sociales. Trabajo en equipo. Los estudiantes pueden aprender unos de otros, especialmente cuando los más avanzados ayudan a los demás. Resolución conjunta de problemas. El intercambio de ideas en grupo enriquece la comprensión de todos. Ejemplo práctico. Un grupo de estudiantes trabaja en equipo para construir un modelo del sistema solar, donde cada uno se encarga de una parte, como la investigación o la construcción. Contexto cultural y aprendizaje situado. El aprendizaje no sucede en un vacío, sino que está profundamente influenciado por el contexto cultural del estudiante. Ejemplo práctico. Un maestro enseña fracciones usando ejemplos cotidianos, como repartir frutas entre la familia, o en un contexto urbano, repartir dinero. El andamiaje como estrategia pedagógica. El andamiaje es esencial en la teoría de Vygotsky. El maestro ofrece apoyo al estudiante para realizar tareas que serían demasiado difíciles por sí solo y luego va retirando ese apoyo gradualmente. Fases del andamiaje. El maestro identifica qué puede hacer el estudiante con ayuda y va reduciendo el apoyo conforme el estudiante se vuelve más competente. Ejemplo práctico. En una clase de redacción, el maestro primero muestra ejemplos de buenos ensayos. Luego, guía a los estudiantes a estructurar sus ideas y les da retroalimentación a medida que escriben. Conexión con la realidad. Los ejemplos de enseñanza deben estar conectados con las experiencias del estudiante para ser relevantes. Diversidad cultural. Los maestros deben aprovechar la diversidad cultural de los estudiantes, promoviendo el intercambio y el respeto mutuo.
Ejemplo práctico. Un maestro enseña fracciones usando ejemplos cotidianos, como repartir frutas entre la familia o en un contexto urbano, repartir dinero. Uso de herramientas culturales. Las herramientas culturales, como el lenguaje y las tecnologías, son fundamentales para el aprendizaje. Lenguaje como herramienta principal. El lenguaje organiza el pensamiento y ayuda a los estudiantes a expresar ideas complejas. Tecnologías modernas. Las herramientas como las computadoras y aplicaciones educativas también facilitan el aprendizaje. Ejemplo práctico. En una clase de geografía, los estudiantes usan mapas interactivos para explorar el mundo, desarrollando habilidades tecnológicas y geográficas. Rol activo del estudiante. Los estudiantes son activos en su aprendizaje, no son receptores pasivos, sino que interactúan, reflexionan y toman decisiones. Autonomía progresiva. A medida que los estudiantes adquieren competencias, asumen más responsabilidad. Participación en la ZDP. Los estudiantes trabajan en tareas desafiantes dentro de su capacidad potencial. Ejemplo práctico. En un proyecto sobre energías renovables, los estudiantes investigan por su cuenta, eligen qué aspectos explorar, realizan experimentos y presentan sus conclusiones. ¿La teoría sociocultural de Vygotsky es realmente perfecta o tiene fallas importantes que deberíamos considerar? La teoría de Vygotsky ha revolucionado la educación, pero como todo, no está exenta de crítica. Vamos a explorar algunas limitaciones que expertos han señalado y veamos si tú estás de acuerdo con ellas. Falta de claridad en los mecanismos de internalización. Uno de los puntos más debatidos es la internalización. Vygotsky explicó que aprendemos primero a través de las interacciones sociales y luego ese conocimiento se convierte en algo que manejamos por nosotros mismos, pero no explicó con detalle cómo ocurre este proceso. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio, un adulto te guía, te sostiene y te da instrucciones, pero un día simplemente lo haces solo. ¿Qué pasó entonces en ese momento inicial y en el día en que ya no necesites ayuda? Vygotsky no nos dio respuesta clara. Esta ha llevado a muchas preguntas. ¿Es un proceso automático o depende de algo más? Los psicólogos actuales aún buscan llenar ese vacío. Excesiva dependencia del guía o adulto. Según Vygotsky, los adultos o expertos son esenciales para el aprendizaje, pero esto también ha sido cuestionado. ¿Qué pasa si ese guía no es el adecuado o no tiene las habilidades necesarias? Por ejemplo, un maestro que no explica bien o que no entiende las necesidades de sus estudiantes podría incluso dificultar el aprendizaje en lugar de ayudar. Y eso no lo es todo. También sabemos que los niños son capaces de aprender explorando por sí mismos. Cuando juegan o prueban cosas nuevas, sin la ayuda de un adulto, desarrollan habilidades importantes. Este tipo de aprendizaje autónomo no es tan destacado en la teoría de Vygotsky. Ignorar la influencia de los factores biológicos. Vygotsky estaba muy enfocado en lo social y cultural, pero casi no habló de los factores biológicos que también influyen en el aprendizaje. Por ejemplo, sabemos que hay niños con condiciones como el TDAH o el autismo, que afectan su manera de aprender. Estas características tienen bases biológicas, pero no fueron consideradas en su teoría. Además, los avances en neurociencia han demostrado que el aprendizaje está relacionado con procesos cerebrales, como la memoria o la capacidad de atención. Aunque la teoría sociocultural es valiosa, no puede explicar por completo cómo estos factores biológicos interactúan como lo social. Esto no significa de que la teoría de Vygotsky está equivocada,
pero sí que necesita completarse con los otros enfoques. Limitaciones culturales. Vygotsky argumentaba que el aprendizaje está profundamente influido por la cultura, lo cual es cierto. Sin embargo, esto hace que su teoría no sea aplicable de la misma manera en todas las culturas. Por ejemplo, en algunas culturas los niños aprenden principalmente observando y ayudando a sus padres en las tareas diarias. En otras, el aprendizaje se da en ambientes más formales, como la escuela. Esto plantea la pregunta, ¿la teoría de Vygotsky funciona igual en ambos casos? Incluso dentro de una misma cultura hay diferencias individuales. Algunos estudiantes aprenden mejor visualmente, otros necesitan moverse y otros prefieren leer. La teoría de Vygotsky no aborda muchas de estas variaciones. Falta de énfasis en las emociones. Otro punto que se le critica es que no dio suficiente importancia a las emociones. Y todos sabemos que las emociones tienen un papel enorme en el aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante está ansioso o tiene miedo al fracaso, es mucho más difícil que aprenda, sin importar cuánto apoyo reciba de sus compañeros o maestros. Además, la motivación es clave para aprender. Vygotsky no habló de cómo las emociones pueden impulsar o bloquear el proceso de aprendizaje, y eso deja un hueco importante en su teoría. Poca orientación práctica para los educadores. Aunque conceptos como la zona de desarrollo próximo y el andamiaje son muy útiles, algunos maestros sienten que la teoría no les da instrucciones claras para explicarla en el aula. Por ejemplo, identificar la ZDP de cada estudiante puede ser complicado. ¿Cómo saber exactamente qué actividades están dentro de esta zona? ¿Y cómo diseñar estrategias que funcionen para cada niño? Esto hace que muchos educadores tengan que interpretar la teoría por su cuenta, lo que puede llevar a errores o a no aprovecharlas al máximo. Entonces, ¿qué podemos concluir? La teoría sociocultural de Vygotsky ha sido una revolución en la educación, pero no es perfecta. Tiene limitaciones que nos invitan a reflexionar y buscar nuevas formas de entender el aprendizaje. Lo importante aquí es que en lugar de descartar sus ideas, las usemos como una base y las complementemos con otros enfoques para lograr una educación más integral. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que estas críticas son válidas o que la teoría sigue siendo una de las más importantes para entender cómo aprendemos? Déjanos tus ideas en los comentarios. Conclusión. Ahora que hemos explorado la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, es evidente que su enfoque transforma nuestra comprensión de aprendizaje y desarrollo humano, a diferencia de teoría como la de Piaget, que se enfoca en el desarrollo individual. Vygotsky nos muestra que el aprendizaje es un proceso profundamente social y cultural. Sin embargo, como vimos antes, la teoría no está exenta de críticas, aunque revolucionaria. Tiene áreas que pueden complementarse como otros enfoques, como la neurociencia, la psicología emocional. Aún así, su legado sigue vivo y sigue siendo una herramienta fundamental para entender cómo aprendamos. Por último, te invitamos a reflexionar. ¿Cómo podemos usar estas ideas en nuestra vida diaria, ya sea como estudiantes, maestros o simplemente como personas que interactúan con otros? Déjanos tu comentario y sigue aprendiendo con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje por la teoría social.